Y vamos a darle la bienvenida en este momento a José Hidalgo, director de Cordes, a quien le agradezco que nos acompañe en los estudios en Quito. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo comentábamos, pues nuevamente regresó a la Asamblea la denominada Ley de Protección de la Dolarización, un proyecto de ley que hace 2 años fue archivado. Quisiera empezar preguntándole precisamente cuál es su opinión, si considera que ahora en el 2021, pues ante las necesidades y los cambios efectuados, esa ley, ¿usted cree que contaría con una mayoría quizás para su aprobación tal y como está planteada? A ver, el ambiente político es complicado en la Asamblea, obviamente hay sectores que se oponen a este proyecto de ley, pero yo creo que la importancia del proyecto, o sobre la importancia del proyecto, no deberían quedar dudas. Es un proyecto que busca blindar a la dolarización, que busca garantizar una independencia técnica del Banco Central, haciendo que este organismo tenga un directorio independiente. Es falso, diría yo, el discurso según el cual a través de esta ley se busca privatizar al Banco Central, porque en realidad lo que se busca es conformar un directorio que estaría conformado, perdón por la redundancia, por 5 miembros, obviamente enviados por el Ejecutivo, pero aprobados por la Asamblea Nacional, que es el mecanismo de designación de autoridades de control, digamos, más utilizado a nivel internacional para garantizar cierto equilibrio de poderes. Lo que busca también esta ley es evitar que el Banco Central otorgue nuevos préstamos al fisco, lo cual puede poner en riesgo la sostenibilidad de la dolarización, y además busca también que el Estado no pueda obligar a ningún ecuatoriano o a ninguna empresa radicada en el Ecuador a aceptar un medio de pago distinto a los dólares de los Estados Unidos. Ahora, usted acaba de decir que es falso que se busque privatizar el Banco Central, pero ese es precisamente el argumento principal de quienes critican el hecho de que esta ley vaya a ser aprobada y que en el 2019 también trataba de incluir una protección para el Banco Central. Ahora ya lo que busca el gobierno, y lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas en reiteradas ocasiones, es que se convierta en la caja chica de los gobiernos de turno. ¿Podría caerse? ¿Por qué más bien quienes critican aseveran que podría privatizarse y con eso pues pasar a manos del sector financiero privado, el manejo de este banco? A ver, lo que se dice es que el Banco Central y la Junta de Regulación Financiera que se crearía a través de esta ley quedarían bajo el poder del sistema financiero. Lo cierto es que los requisitos para ser parte del directorio del Banco Central o de la Junta de Regulación Financiera son bastante estrictos, no solo en términos académicos, en el sentido de que se exige título de 4º nivel en economía, administración, auditoría o derecho, sino que también tiene que haber una independencia, al menos en los últimos 12 meses, este periodo podría extenderse, digamos, a 24 o 36 respecto al sistema financiero. Se pide tampoco que tampoco los candidatos sean afiliados a un partido político, y además una causal de remoción de esos cargos es que haya un conflicto de intereses. En la actualidad lo que tenemos, Liz, es totalmente distinto. Tenemos una gerencia del Banco Central que es designada directamente por el Ejecutivo, y tenemos una Junta de Regulación Monetaria y Financiera que representa exclusivamente al Ejecutivo. Yo insisto, obviamente los miembros del directorio del Banco Central y de la nueva Junta vendrían de una terna enviada por la Presidencia, pero tiene que ser aprobada por la Asamblea. Entonces ya estamos garantizando de alguna manera un mayor equilibrio de poderes. En la actualidad, el Banco Central y la Junta de Regulación Monetaria y Financiera responden exclusivamente al Ejecutivo, y eso dio lugar precisamente a que el Banco Central, sobre todo entre 2014 y 2017, se convirtiera efectivamente en la caja chica del gobierno, otorgándole créditos por alrededor de 6.000 millones. Ahora, dentro de este proyecto de ley se establece que el Banco Central no podrá financiar requerimientos ni del gobierno central, ni de gobiernos seccionales, tampoco de entes de finanzas, ni del sector público. Se trata de esa forma, como digo, pues blindarlo. Pero, por citar un ejemplo, desde una de las propuestas de campaña ahora para la presidencia de la República, se prevé financiar la entrega de $1.000 a 1 millón de familias, precisamente pues con fondos del Banco Central, porque califican que dada la situación económica del país y al ser esta una emergencia, pues ese dinero pudiera o debiera utilizarse para eso, para poder actuar en un caso como este. ¿Cabría aplicar esa condición de emergencia para de esa forma justificar
el uso de ese dinero que pertenece pues a los depositantes, incluso de la banca privada y a otros organismos más? A ver, yo creo que no. Primero, yo diría que eso nos permite entender por qué justamente ese movimiento político es el que más se opone a la aprobación de la ley de la defensa de la dolarización, porque claramente le corta las herramientas que está buscando para expandir nuevamente el gasto público y para cumplir con estas ofertas de campaña que, bueno, en lo personal considero demagógicas. Pero hay una discusión en torno al mecanismo por el cual el Banco Central otorgaría esos recursos al fisco. Y hay dos posibilidades. La primera es que, siguiendo lo que es la banca tradicional, digamos, que el Banco Central utilice los recursos que ha captado. ¿De quién capta recursos del Banco Central? Del sistema financiero privado, es decir, de los depositantes, y del sector público no financiero, que son no solo el gobierno central, sino la seguridad social, las empresas públicas y los gobiernos seccionales. Entonces, la primera posibilidad sería que el Banco Central se tome esos recursos que forman parte de las reservas internacionales, es decir, los activos líquidos del Banco Central, y los preste al gobierno central, en cuyo caso, como se ha venido denunciando por parte de algunos colegas economistas, eso implicaría tomarse las reservas o tomarse los recursos de los depositantes. Pero otra posibilidad, que es la que se utilizó entre 2014 y 2017, que va de la mano con el discurso del candidato Arauz de crear dinero de la nada, es que el Banco Central reciba bonos del gobierno y sin tomarse la reserva, simplemente digite en la cuenta del gobierno, pongamos por ejemplo, $1.000 millones y por lo tanto está creando dinero. ¿Por qué esto pondría en riesgo la dolarización? Porque empezaría a circular otra moneda, además de los dólares genuinos impresos por la Reserva Federal de los Estados Unidos, serían una especie de ecuadólares que generan presión, digamos, para importar, o que podrían generar también nerviosismo en los agentes en el sentido que prefieran quedarse con los dólares genuinos y que estos ecuadólares sean los que circulen en la economía. Entonces, ya sea a través de la intermediación financiera tradicional o a través de esta creación de dinero de la nada, ambas herramientas o ambas opciones podrían generar un riesgo importante para la dolarización. Ahora, pero ¿se podría confiar en esta figura de una especie de préstamo cuando, si vemos hacia atrás en el gobierno del expresidente Rafael Correa, cuando cayó el precio del petróleo, se tomaron prestados $7.000 millones, se los gastó y ese dinero no regresó, y si regresó algo fue pues en especie de bonos o papeles? No, claro, el antecedente es pésimo, porque justamente tenemos un Banco Central que en ese entonces fue caja chica del gobierno, que le prestó más de 6.000 millones y que nunca recuperó eso en efectivo. Una buena parte ha sido traspasado a bonos del Estado que en su momento vencerán y ojalá el Estado le pague al Banco Central en dólares genuinos, y otra parte fue cancelado, por decirlo de algún modo, a través de la entrega al Banco Central de acciones de instituciones financieras públicas. Y esas acciones, primero que nadie sabe cómo se valoraron, porque fueron valoradas en 2.000 millones y no en 3.000 o en 1.000, y además no se pueden convertir en liquidez, que es lo que el Banco Central necesitaría en caso de que el sector público no financiero o el sistema financiero privado le pida que le devuelva los recursos que tienen depositados justamente en el Banco Central. Lo importante, en mi opinión, Liz, es que el Banco Central en dolarización no fue concebido como un banco comercial. Si es que fuera así, debería cumplir los mismos requisitos que tiene un banco comercial, que es tener requisitos mínimos de patrimonio técnico, de liquidez, de provisiones, calificación de riesgo y demás. Fue concebido como un banco de reserva, y esto significa que debería tener activos líquidos, dólares o oro u otro tipo de activos fácilmente convertibles en liquidez, que respalden la totalidad de los pasivos que tiene el Banco Central. Y eso, lamentablemente, con el uso que se le dio especialmente entre 2014 y 2017 quedó muy lejos de cumplirse, y en la actualidad tenemos un hueco de más o menos $6.000 millones. Pero ahí quizás lo que se preguntan quienes cuestionan o critican es: sí, es un banco de reservas, pero reservas que pueden ser utilizadas ¿en qué momento? Ya hemos puesto uno de los ejemplos y usted ha dejado claro que eso no debe ser considerado para financiar una estrategia de campaña como esa, pero ahora incluso se habla de con ese dinero también ponerse al día en el pago de las obligaciones que tiene el gobierno con los municipios o con las prefecturas, por ejemplo. Sí, es que yo tal vez pondría en duda incluso el término o darle el nombre de reservas internacionales, porque eso se puede confundir con ahorros, ¿no es cierto? Y hay son dos temas distintos. Digamos, el Ecuador, usted recordará, antes de 2008, 2009 tenía fondos de ahorro que se alimentaban de los excedentes de los precios petroleros, y eso era un ahorro fiscal para años complicados, y obviamente fueron gastados en plena bonanza. Y las reservas internacionales, en cambio, es el dinero que sirve para
pagar, para cumplir con las transacciones con el exterior, por ejemplo, pagar importaciones, pagar deuda externa, para satisfacer las demandas de efectivo también de la gente acá en el Ecuador, y no corresponden al fisco, sino que están conformados justamente por los depósitos del sistema financiero privado y del sector público no financiero. Y respecto a la propuesta de pagar a los municipios utilizando el dinero del Banco Central, vuelvo a lo mismo. Puede ser utilizando el dinero de otros o puede ser creando dinero de la nada, porque si no, simplemente sería pagarles a los municipios con la plata que los propios municipios tienen en el Banco Central, que son, según el último dato disponible, aproximadamente 1.300 millones de dólares. Entonces, eso significaría, igual que usted, Liz Valareso, tiene una cuenta en un banco X, y a su vez le presta un servicio, digamos, de comunicación a ese banco, y el banco le diría, bueno, yo te voy a pagar con la plata que tienes depositada aquí en tu cuenta de ahorros. Eso no tiene sentido, salvo que la propuesta de gobierno lo que busque es tomarse dinero de otros, o como digo, que es lo más probable, crear dinero de la nada, lo que pone en riesgo la viabilidad de la dolarización. Ahora, aprobar esta ley de fortalecimiento de la dolarización llega a ser hasta un requisito del Fondo Monetario Internacional para poder efectuar ese desembolso que correspondería ahora en el mes de abril. ¿Cuánto cree usted que puede llegar eso a influir en la aprobación o no dentro de la Asamblea? A ver, hay dos puntos ahí que yo quisiera destacar. El primero es que esta es una ley necesaria con o sin acuerdo con el Fondo Monetario, al igual que una reforma tributaria y una reforma laboral, que también son compromisos que el Ecuador ha adquirido con el Fondo Monetario, son necesarias, aunque no tuviéramos ese acuerdo, porque se la requiere para que la economía pueda tener un crecimiento sostenible en el largo plazo. Ahora bien, este proyecto de ley efectivamente es uno de los requisitos que el Fondo Monetario ha puesto para desembolsar los 400 o 500 millones que deberían llegar en el primer semestre de este año, y yo esperaría que en la Asamblea haya un entendimiento de lo importante que fueron los créditos del Fondo Monetario Internacional en el año 2020 para evitar que la crisis económica, que ya fue sumamente grave, derivara en un caos económico y fiscal absoluto que hubiera podido poner en riesgo la misma dolarización. Hay que recordar que el año pasado del fondo y otros multilaterales llegaron al país 7.000 millones, sin los cuales era inviable pensar que el fisco, por ejemplo, hubiera podido pagar buena parte de sus atrasos, o hubiera podido pagar incluso sus obligaciones más inmediatas, sueldos y salarios, bienes y servicios. Por lo tanto, con ese antecedente y sabiendo que el Ecuador no tiene muchas fuentes de financiamiento, sería deseable que la Asamblea entienda que la viabilidad del acuerdo con el fondo es importantísimo para que el Ecuador pueda seguir recibiendo recursos y no caer en un caos fiscal. Pero ¿a dónde podría llevar al país el hecho de que si esta Asamblea la aprueba, ya se anuncia por parte de la Alianza UNES? Por ejemplo, justamente la semana pasada estuvo el candidato a la vicepresidencia acá y él decía que en caso de aprobarse, pues ya, si es que ellos llegaran a Carondelet en mayo, lo que harían es buscar derogar inmediatamente es la aprobación de esta ley. Entonces, ¿hacia dónde podría llevar eso al país en un futuro, a corto plazo o a mediano plazo? A ver, respecto a la posición de UNES es bastante clara. Ellos quieren incrementar otra vez el gasto fiscal a través de un uso activo del Banco Central, como digo, a través de una forma de creación de dinero de la nada, simplemente expandiendo el balance del Banco Central, y por lo tanto su oposición tan férrea a la ley de defensa de la dolarización es comprensible, porque finalmente les corta una mano en el sentido de todas las ofertas que ellos han hecho y que deben cumplir sacando dinero de alguna parte. Luego, si es que ellos quieren derogar la ley en caso de que llegaran a Carondelet, eso tendría que pasar nuevamente por la Asamblea. Obviamente tienen un bloque legislativo importante de un poco menos de 50 asambleístas, pero yo esperaría que el resto de bloques que fueran oposición o que no formaran parte directamente de UNES entiendan que esta ley no está dedicada a un gobierno específico, sino que busca proteger un sistema monetario con el cual la enorme mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo porque ha generado ventajas incuestionables a toda la población, y que tener un banco central que sea herramienta del fisco puede ir minando poco a poco las bases de la dolarización y terminar con un sistema monetario, digamos, con una moneda propia otra vez, que lo que va a causar no es un daño a los más ricos, porque los más ricos van a seguir siempre pudiendo refugiarse en dólares. El problema aquí es con la gente que no tendría acceso a dólares genuinos y que vería otra vez perder el poder adquisitivo, por ejemplo, de sus salarios mes a mes, como sucedía cuando teníamos sucres.
Bueno, pero sin embargo todas las propuestas de campaña han hablado de mantener la dolarización, no de desaparecer la dolarización, y hay que considerar que, como decíamos, ya en el 2019 este proyecto de ley fue archivado. Ahora, cuando llegó por primera vez a la Asamblea, pues fue también devuelto nuevamente. Está ahora en manos nuevamente de la Asamblea y habrá que ver cuál es la decisión en torno a algunos ajustes o cambios que se hayan hecho para dar paso a su aprobación, a su veto. Sí, bueno, fue devuelta por cuestiones de forma. Yo sí espero que ahora los asambleístas que no están opuestos por un tema ideológico y de conveniencia propia a esta ley puedan dar paso a su aprobación a fin de que la dolarización, insisto, que es tan popular entre los ecuatorianos, pueda quedar blindada. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias, Liz. Gracias a usted nuevamente, que tenga un buen día. Vamos a la pausa. Al regresar del corte ya estará con nosotros vía Zoom desde la ciudad de Cuenca el candidato a la presidencia, Yacu Pérez. Ya regresamos.